Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cuando las piedras hablan. Un canal donde nos dedicamos a charlar de arquitectura. En un lugar donde podemos comentar, tanto ustedes como nosotros, acerca de lo que más nos interesa: la arquitectura, el diseño, el trabajo del arquitecto. Siguiendo el capitulado que habíamos planteado sobre la investigación y su importancia en el diseño arquitectónico, la tercera parte de esta trilogía de la investigación va enfocada al contexto urbano. Y como conclusión vamos a tener todos los datos adecuados para llevar a cabo un proyecto arquitectónico. En muchas ocasiones, cuando estamos en la escuela, nos piden un proyecto. A ver, hazte un hospital, una escuela, un centro deportivo, un teatro, y se acabó. ¿De qué tamaño? ¿Sí? ¿Cuántos metros cuadrados va a tener nuestro proyecto? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser su relación? Espacios abiertos, espacios cerrados. ¿Va a ser a la limón? ¿A la ahí se va? ¿A ver qué queda? ¿Sí? ¿O a ver qué pasa? No, todo eso está restringido y acotado por el sector urbano. Existen normas, reglamentos, leyes que nos van a acotar todo nuestro trabajo. Cuando hacemos una investigación urbana, ¿qué tenemos que investigar y por qué lo hacemos? ¿Sí? Muchas veces llegamos, investigamos, tomamos muchísimos datos, llegamos con un paquetote, ¿sí? de datos, hojas, copias, etc. Y el asesor nos dice: ¿ya investigaste? Sí, ya investigué. Bueno, ponlos acá y ponte a dibujar. ¿Qué vas a diseñar si ni siquiera has leído toda la información que captaste? Entonces, eso es lo importante de la investigación, el análisis de esa información y, además de ese análisis, cómo lo vas a reflejar en tu diseño arquitectónico, en tu proyecto. Por eso se llama proyecto, porque todo esto está alimentando lo que es el diseño y luego lo vas a proyectar en una síntesis gráfica, que es el proyecto, el resultado de toda esta investigación. Bien, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios, ¿sí? Y vamos a iniciar la tercera y parte conclusiva de nuestro trabajo. El contexto urbano, que es el tercer contexto al que nos vamos a referir. Recuerden ustedes que el lugar, el análisis de sitio, está enfocado en un contexto climático, que ya lo vimos en la primera parte, el contexto social, que lo vemos en la segunda parte, y en tercer lugar va a estar los edificios, o sea, el contexto urbano. El contexto urbano, en este caso, vamos a analizarlo desde 3 puntos de vista también. Recuerden ustedes que estamos siguiendo el modelo de triángulo semiótico. Entonces, en este caso, analizamos primeramente en un lugar, en un sitio, en una zona urbana, la infraestructura. ¿Por qué? Porque esa es básica para que nosotros, arquitectos, podamos construir en zonas urbanas. Si hay infraestructura, es zona urbana. Si no hay infraestructura, es zona suburbana. ¿Por qué? Porque le faltan cosas, le faltan servicios urbanos. El segundo punto, vamos a analizar el equipamiento, o sea, los edificios que requiere un contexto urbano para poder funcionar. Escuelas, iglesias, hospitales, centros comerciales, etc. ¿Sí? Entonces, todo el equipamiento que existe en la zona, que va a ser base para que nosotros sepamos qué hay y qué falta por hacer. Y por último, la morfología y tramitología urbana, o sea,
las formas urbanas, tanto desde la traza hasta las alturas de los edificios, así como la reglamentación, las leyes, las normas de cómo debe funcionar el sector urbano. Bien, entonces vamos a iniciar primeramente por entender por qué tenemos que analizar la infraestructura. Cuando llegamos a un lugar y nos dicen, en este lugar el 80% tiene agua potable. Bueno, pero mi terreno está en el 20% que no la tiene. ¿Qué voy a hacer? O el 90% tiene drenaje. Y si en el 10% está mi terreno, ¿qué hago si no hay drenajes? Y así, entonces, lo que necesitamos saber no necesariamente es a nivel global. El 90% de la población tiene. No, mi sector tiene o no tiene. ¿Por qué? Porque si tiene agua, pues me voy a conectar al surtidor. Si tiene drenaje, pues me voy a conectar al drenaje. Pero si no lo tiene, voy a tener que sustituirlo, ¿sí? Voy a tener que buscar pozos, voy a crear aljibes, voy a crear un espacio donde pueda yo almacenar agua para satisfacer las demandas de mis usuarios. Si no tienen drenajes, bueno, pues voy a tener que hacer fosas sépticas, voy a tener que hacer una serie de instalaciones sanitarias que sustituyan el drenaje municipal. Si no hay luz eléctrica, pues tengo que buscar cómo dotar de luz eléctrica a mi edificio. Entonces, por eso es importante hacer esta investigación y precisarla en mi terreno que tengo, ¿sí? Ese es el caso de muchos lugares, vamos a ver después, que en muchos lugares se dice que hay cosas, pero que faltan muchas. Y ese también es parte del trabajo del arquitecto, entender qué hace falta para proponerlo, ¿sí? Así como comentaba en el video anterior, que podemos nosotros autoemplearnos y autogenerar empleo. Así a nivel urbano podemos detectar qué es lo que falta. Ya en un video anterior vimos a través del diagnóstico urbano cuáles son los déficits urbanos que afectan al sector y poder de esta manera proponer aquellos edificios o servicios que hacen falta. Bien, entonces el equipamiento urbano está formado, como decía Le Corbusier, todos los edificios que tenemos en cualquier ciudad están inmersos en estos 5 factores. O es habitacional, o es zona de trabajo, o es zona educativa, o son zonas recreativas, o son zonas de servicio. Entonces, a través de esta división, podemos fácilmente entender qué es lo que falta y qué es lo que nosotros tenemos que proponer para satisfacer la demanda del contexto social. Bien, una vez que tenemos ya todo eso, entonces vamos a meternos a definir, ¿sí?, que la investigación urbana nos va a permitir entender a través de su reglamentación y la normatividad, ¿sí?, la definición de la cobertura y del objeto arquitectónico, así como de la tipología urbana, o sea, el tipo de edificios que tenemos que resolver. O sea, la investigación urbana nos permite entender de qué tamaño va a ser el edificio y qué tipo de edificio voy a hacer, ¿sí? Entonces, a través de este proceso, tenemos que investigar nosotros cuáles son, primero, las deficiencias. O sea, hago un diagnóstico urbano, determino a través de la cantidad de población que tengo cuál es la cobertura del edificio, de cualquier tipo de edificios, para satisfacer a la demanda de toda la cantidad de gente. Entonces, este diagnóstico urbano va a decir, ¿sabes qué?
está cubierta en 4 factores, pero faltan todos estos. Entonces, el diagnóstico urbano me va a decir cuál es el déficit que existe en la zona para yo poder entrar y desarrollarlo. Una vez que tengo ya ese déficit de equipamiento urbano, puedo fácilmente entender cuáles son los edificios más demandados, o sea, los más urgentes a realizar en función de la gente. Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos al conglomerado social, nos está diciendo, nos está demandando, oiga, necesitamos tal cosa, ¿sí? Queremos que satisfagan estas necesidades. Y entonces nosotros podemos, a través de este déficit y esta demanda, poder entender qué edificios podemos hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues primeramente buscamos el edificio que hace falta a este conglomerado y después nos remitimos a la reglamentación urbana y a la normatividad. ¿Sí? Entonces, a la normatividad de equipamiento. Primeramente, llegamos al sitio, ya tenemos el edificio, ya sabemos la tipología de edificio que tenemos que resolver, ya sabemos al tipo de gente que le vamos a resolver el problema y entonces buscamos a través de la reglamentación lo que es permisible y lo que no podemos desarrollar. Entonces, primeramente yo les recomiendo que hagamos una incursión en lo que es la ley de desarrollo urbano. Casi todos los municipios en todos los países tienen una ley de desarrollo urbano, que es la que restringe y norma cómo debe ser un espacio urbano. Esta ley de desarrollo urbano nos permite saber qué se puede hacer en esa zona y qué no se puede hacer. O sea, lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Y cuáles son las condiciones para poderlo hacer? Casi todos los edificios tienen una serie de restricciones. Algunos no pueden estar cerca de escuelas, otros no pueden estar en zonas fabriles, otros no pueden estar en zonas habitacionales. Entonces, esta ley de desarrollo urbano nos va ilustrando sobre qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Una vez que vemos la ley de desarrollo urbano, podemos entender cuál es el uso del suelo permitido. Dentro de lo que es esta ley de desarrollo urbano, se dice, en esta zona va a tener este tipo de uso de suelo. Va a ser habitacional, va a ser mixto, va a ser comercial, etc. Y entonces nosotros entendemos que en nuestro terreno tenemos un uso de suelo permitido. Eso es lo primero que tenemos que analizar. ¿Cuál es el uso de suelo permitido? Para así poder plantear nuestro proyecto. En segundo lugar, el uso de suelo permitido también nos restringe y nos dice, en este lugar nada más puedes construir, puedes desplantar de todo el 100% de tu terreno una parte. ¿Sí? No puedes desplantar todo el lote. Esto en México, no sé si en otros países sea igual, en México se llama el coeficiente de ocupación del suelo. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de ocupación de suelo nos va a decir, en esta zona puedes construir o puedes desplantar del 100% de tu terreno, nada más el 70%. Debes dejar libre el 30% del terreno para iluminación, para ventilación, para lo que sea. ¿Sí? Ellos te restringen el uso del suelo. En segundo lugar, tenemos en México coeficiente de uso de suelo. ¿Sí? Y nos dice cuántos niveles puedes tú construir en esa zona. ¿Sí? Cuántos, de esos 70% que puedes construir, cuánto te puedes ir hacia arriba.
O sea, hasta dónde puedes llegar, ¿sí?, en la cobertura de tu edificio. Una vez que tenemos exactamente esto, vamos a determinar, además, un factor que uno de los artilugios que ha ayudado muchísimo al desarrollo de las ciudades, como es el automóvil, pues requiere un espacio donde guardarlo. Si es uso habitacional, pues tendrá una cantidad de cajones por norma por metros cuadrados. O sea, el estacionamiento siempre está normado por los metros cuadrados. Si es un edificio de servicio, tiene una obligación de tener un mayor número de cajones. ¿Por qué? Porque va a recibir público. Y entonces tenemos que investigar el número de cajones permitidos por los metros cuadrados que vamos a construir. Entonces, primero, vamos a ver el uso de suelo permitido. Segundo, la relación entre área libre y área construida. Tercero, cuánto podemos desplantar de mi terreno y cuántos niveles tengo para poder construir. Y cuarto, cuántos cajones de estacionamiento requiere nuestro edificio. Eso seguramente en los diferentes países y municipios también está normativizado a través de cartas de uso del suelo, de normas para el empleo del suelo, los factores permitidos, los niveles permitidos, etc. Y por eso es que posteriormente vamos a ver en la morfología urbana cómo se va a plantear todo este factor, ¿sí? Entonces, estamos analizando perfectamente la zona a través de un diagnóstico urbano que nos dice qué hay y qué falta. Una normatividad que nos dice qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar, qué está permitido y qué está prohibido, ¿sí? Y tercero, una morfología urbana que me va a decir cómo debe ser tu edificio en esa zona, ¿sí?, a través de la traza, de la lotificación, de las alturas, de los colores, del tipo de edificio que se requiere en esa zona. Por ejemplo, en zonas históricas no se pueden construir edificios demasiado modernos, ¿sí?, demasiado relevantes. ¿Por qué? Porque van a competir con aquellos edificios históricos que tienen un valor social muy importante. Entonces, están restringidos el uso del suelo y el uso de la tipología de edificio. Entonces, vean cómo todos estos factores me van a ayudar a definir claramente mi edificio, su tamaño, su cobertura, etc. Entonces, una vez que hemos ya analizado la Ley de Desarrollo Urbano, vemos los reglamentos de construcciones, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, qué tipo de estructura vamos a requerir, qué tipo de cálculos, etc. Entonces, los reglamentos de construcción nos van a permitir utilizar materiales, estructuras y sistemas constructivos. Y ya con eso, ya tenemos claro cómo podemos hacer nuestro edificio. Qué edificio vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, podríamos ver precisamente que a través de todo este factor podemos nosotros fácilmente dar una cobertura normativa a nuestra demanda. ¿Cómo? Pues según el tipo de edificio y el número de usuarios que están demandando el edificio y que lo van a utilizar, ¿sí?, se define el tamaño y la cobertura del mismo. Considerando exactamente todas esas normas que nos van a dar las leyes y los reglamentos. Y la mayoría de estas leyes va a estar siempre en función de metros cuadrados por usuario, ¿sí? O sea, ¿cuántos metros cuadrados están calculados por usuario en un determinado edificio? Entonces, eso nos permite entender cuál va a ser, primeramente,
el porcentaje de población beneficiada con nuestro edificio, ¿sí? Posteriormente, a través de ese número de población beneficiada, cuántos metros cuadrados construidos por usuario requerimos. Y esto nos va a dar la cobertura total, o sea, los metros cuadrados de construcción que vamos a requerir. Pero también en la relación que veíamos anteriormente, la relación que existe entre los metros cuadrados construidos y las áreas libres, pues tenemos que ver de los metros cuadrados que nos surgieron de la demanda, ¿sí? Cuánto espacio libre debemos dejar. Asimismo, cuántos cajones de estacionamiento por metro cuadrado. Y ya con esto tenemos la cobertura. Ya sabemos, primero, qué vamos a hacer. Ya tenemos la ubicación, ya tenemos la gente, ya tenemos el número de metros cuadrados, ya tenemos el número de cajones de estacionamiento y perfecto, ya terminamos. Mi proyecto arquitectónico tiene tantos mil metros cuadrados construidos en un terreno de tantos mil metros. Bueno, pero para nosotros arquitectos necesitamos un factor muy importante. Lo primero que nos pregunta el cliente: oye, arquitecto, ¿cuánto me cuesta? ¿Sí? Necesitamos saber cuánto va a costar ese edificio para poderlo proponer. ¿Cómo saber el costo de ese edificio si ni siquiera lo hemos proyectado? Existe en el mercado una serie de costos paramétricos, o sea, costos por metro cuadrado, costos históricos por metro cuadrado, que algunas organizaciones ya nos dan, ¿sí? En internet ustedes pueden consultarlo en muchos sitios. En México, en particular, podemos consultarlo precisamente a través del Banco de México, que es el que tiene los factores de costos. Lo podemos consultar a través de la industria de la construcción, lo podemos consultar a través incluso de una investigación de zona, ¿sí? Buscando costos paramétricos en edificios ya construidos. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a plantear el costo del edificio. Vemos cuánto cuesta el metro cuadrado de hospital y lo multiplicamos por los metros cuadrados de nuestro hospital. Vemos cuánto cuesta el metro cuadrado de terreno en la zona donde vamos a construir y lo multiplicamos por el tamaño del terreno de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos el costo del terreno y el costo del proyecto, ¿sí? A través del costo del proyecto, el arquitecto va a calcular sus honorarios, porque no trabajamos por gusto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vas a ganar con ese proyecto? Bueno, primeramente hay que calcular a través de los colegios de arquitectos del lugar cuánto debemos cobrar por metro cuadrado construido de ese tipo de edificio. Entonces, con eso ya podemos plantearle a nuestro cliente, a la autoridad, a la fundación a la que llevemos el proyecto o la propuesta de proyecto, ¿sí? Decirle, mira, este proyecto va a beneficiar a tanta gente, ¿sí? Va a ser de este tamaño, va a estar ubicado en esta zona, va a costar tanto y a mí me tienes que pagar tanto. O sea, eso es lo que realmente nos interesa a los arquitectos. Y esa es la conclusión de toda nuestra investigación. La investigación contextual, la investigación del sitio, del clima, de la gente, del factor urbano, ¿sí? Concluye en qué, en cuánto vamos a cobrar por un proyecto que vamos a hacer. Eso es importante que lo consideremos. Señores, les agradezco mucho su atención y espero que esto les haya interesado y nos vemos en la siguiente charla de arquitectura.
No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y proponer temas a considerar. Gracias.